buenas tardes, hermanos y amigos todos. Dios les bendiga. Este es su hermano y amigo José Rivera, pastor de la iglesia Héroes de la Fe, radicada aquí en el 40 de la James Street en Attleboro, Massachusetts. Y en esta tarde estamos presentando el programa Una Ventana al Mundo. Nuestro hermano Alberto Marín no está con nosotros. Tenemos desde la isla de Cuba al representante nuestro del Concilio Latinoamericano en Cuba, presidente del Concilio en Cuba, el reverendo Ezequías Rodríguez Matos, con el cual estaremos compartiendo un tiempo en esta tarde y esperamos que sea de su agrado. Vamos a traer, o él nos va a traer, información desde Cuba de cómo la iglesia está progresando, cómo se formó y el ambiente espiritual que hay en Cuba. Nuestro hermano Ezequiel Rodríguez, es un privilegio tenerlo aquí en esta tarde, ¿verdad? Muchas gracias. Tenerlo con nosotros. ¿Cómo comenzó la obra? Primero, salúdenos, por favor. Amén. Dios bendiga a todos nuestros hermanos y audiencia que escuchan este hermoso programa, Una Ventana al Mundo. Esta tarde, noche, es una bendición para nosotros poder compartir con ustedes acá. Y bueno, expresar nuestro agradecimiento a Dios que lo permite y a nuestro hermano querido reverendo Rivera y a todos los productores de este programa por esta linda bendición de poder compartir nuestras experiencias allá en el pueblo de Cuba. Amén. Amén. El hermano Ezequiel Rodríguez lleva ¿cuánto? 16 años aproximadamente. Llevamos ya 20 años en el ministerio, 16 años como fundadores del concilio. Como fundadores del concilio en Cuba. Cuéntenos cómo sucedió esto. Amén. Bueno, podríamos ir un poquito más atrás a la historia. Sí. Una de las ventajas que tenemos es que nacimos en una cuna cristiana. Yo soy hijo de pastor. Mis padres fueron pastores por más de 60 años en las asambleas de Dios. Y nos tocó vivir el sistema. Nacimos en Cuba, vivimos en Cuba. Nos formamos como profesionales allá en nuestro país y hoy ejercemos la tarea misionera de nuestro concilio por la gracia del Señor. Pero quisiera que fuéramos un poquito más atrás a la historia, en los años donde fue fundada la iglesia en Cuba. He dicho en muchas de las iglesias donde he predicado la palabra y he encontrado latinos que la iglesia en Cuba es hija de la iglesia norteamericana y la iglesia en Cuba es hija de la iglesia puertorriqueña, porque fueron los hermanos norteamericanos y los hermanos puertorriqueños los primeros misioneros del mundo que llegaron a nuestra isla. Amén. Soy conocedor y por cierto tenemos iglesia de nuestro concilio en esa zona. De ya en el año 1918 habían misioneros bautistas que ejercían las primeras evidencias de abrir casas cultos en las montañas del oriente del país. Y ya unos años más tarde, en 1930, 1940, ya Cuba era invadida por diferentes denominaciones de aquí de Estados Unidos, adventistas del séptimo día, metodistas, y ya en los años 45 al 48 ya comenzaron a aparecer los primeros misioneros puertorriqueños para llevar el pentecostalismo a nuestra isla. Podemos recordar hermanos como la hermana Belén Nieve y su familia, que fueron de los primeros misioneros pentecostales que llegaron al país. Podíamos recordar también al hermano Luis M. Ortiz, ese gran predicador, teólogo, pero también en aquellos años ese gran misionero que lo dio todo por implantar las iglesias pentecostales en Cuba y dejó sembrado legados y honores de haber sido uno de los grandes hombres que Dios usó en nuestra querida patria para fomentar muchas iglesias y dejar enclavadas allí 2 o 3 denominaciones cuando ejercía su trabajo como misionero. Es decir, hermano, la historia de la iglesia en Cuba es una historia del siglo XIX, empezando por los años 1920 aproximadamente, ya la invasión misionera de los Estados Unidos y la invasión misionera de Puerto Rico, y pudiera ser también de otros países, tal vez algunos países de la parte de Europa, ya se comenzaba a abrir las puertas al evangelio en la linda isla de Cuba. Ahí está la primera etapa. Desde los 1920 hasta los 1959, 1960, hay una primera etapa de formación de las iglesias evangélicas en Cuba.
y el pueblo cubano comienza a buscar a Dios y comienzan a surgir las primeras campañas evangelísticas pentecostales en Cuba. Tal vez ustedes puedan conocer la historia de T.L. Osborne, un gran evangelista norteamericano que en los años 50 llegó a Cuba y en aquella etapa que se permitía ocupó los estadios que habían y miles de almas bajo milagros poderosos del Señor fueron sanados, curados y miles de personas aceptaron a Cristo como su Salvador para comenzar entonces el primer trabajo de organizar las iglesias, discipulado, fomentar misiones y hacer ese trabajo eclesiástico que se produce después de estas campañas evangelísticas. Ya a partir de los años 60, cuando triunfa la revolución comunista en Cuba, comienza a haber una segunda etapa. Los misioneros norteamericanos, los misioneros brasileños, que algunos sabían, otros misioneros de Europa y misioneros puertorriqueños fueron expulsados del país por el sistema. Acababa de triunfar la revolución socialista con un carácter comunista y por supuesto la dialéctica ateísta fomentaba entonces una doctrina diferente a la que existía y muy rápido tuvieron que salir los misioneros extranjeros que había en el país y dejar en manos de ese pueblo cubano, de esos ministros jóvenes que se formaban, dentro de ellos mi papá y otros líderes de la Asamblea de Dios y de otras denominaciones, quedaron entonces las iglesias en sus manos. Pero a partir de ahí comenzó una guerra férrea, es decir, no se aceptaba el evangelio en Cuba, aunque por constitución, la constitución de la República le permitía a cada ciudadano expresar la fe de su profesión y festejar esa fe, pero eso era una cosa de constitución. La realidad objetiva era que el sistema pues trataba de hacer desaparecer la fe cristiana, no solamente en los que ya la tenían, sino en las nuevas generaciones que se iban a fomentar. Porque es la dialéctica del comunismo, sembrar una mente ateísta, quitar todo pensamiento sobre Dios y llevar los pueblos a una idea material con el propósito de que la gente ponga su confianza en los hombres. Esa es la realidad de esa etapa, segunda etapa de la iglesia, de los años 60 a los años 90. Fue fuerte, fue difícil, no imposible, porque la Biblia dice que ni las puertas del Hades prevalecerán contra la iglesia. Y la Biblia enseña que todos aquellos que sean capaces de mantenerse fieles, Dios cuidará de sus vidas. Y el propósito que Dios ha marcado en la vida de cada persona que es fiel al Señor es un propósito que se va a cumplir, quieran los hombres o no quieran. Esa es la realidad. Eso es cierto. Y a pesar de que la batalla fue dura, la iglesia siempre permaneció. Siempre hubo una permanencia de gente que estuvieron dispuestos a dar la vida si era necesaria por la viña del Señor. Y yo recuerdo tantas historias de casos que se dieron en el ministerio de nuestros padres siendo nosotros niños. Tengo tanto que contar sobre eso. Por cierto, ayer conversaba con usted que mi padre acaba de escribir 2 libros inspirados, uno en poesía y otro en una panorámica ya mayor de esas poesías, para hablar de la historia del ministerio de la iglesia, de ellos en la iglesia pentecostal y todas las intervenciones divinas que el Padre hizo para que pudieran estar vivos hoy. Sí. Y para que la iglesia que ellos levantaban en campos, montañas y ciudades pudieran permanecer. Una historia bien preciosa, pero se hizo bien difícil, bien difícil. Vuelvo a repetir, de todas formas la iglesia prevaleció en el Señor. Bajo la opresión. Aún bajo la opresión que había del sistema. No es que el sistema iba a matar a nadie, es decir, pero sí había una persecución férrea sobre la iglesia. Los pastores habían sido llevados presos por cualquier cosa que se hablaba o se decía. Y el propósito de crear una sociedad ateísta entonces provocaba que los niños no debían de ir a la iglesia. Y en ese ambiente de persecución se desarrolló la iglesia. Nos tuvimos que desarrollar nosotros los hijos de pastores cristianos en las escuelas, recibir cuánta crítica, cuántos errores que se cometieron con la sociedad cubana, más bien con la sociedad evangélica. Pero triunfamos. Y esa etapa segunda de la historia de la iglesia en Cuba termina por los años 90, porque el país se fue dando cuenta que a pesar de 30 años de azote, la iglesia permanecía, la iglesia crecía, y aunque no lo podía hacer ese crecimiento con la velocidad que lo hacemos hoy en día, pero la iglesia no menguaba, porque siempre estaban los hombres y mujeres valientes de Dios, y la convicción de aquellos que eran llenos del Espíritu Santo, que iban creando una convicción de no apartarse de los caminos del Señor por nada. Ya a partir de los años 90, entonces, pues la iglesia comienza a tomar otra tonalidad. El país nuestro comenzó a caer en una crisis económica muy fuerte. En los años 92 cae el campo socialista. Y
Y eso provocó que nuestro país tuviera que cambiar el renglón de la economía, que era la caña de azúcar, por el turismo. Y dentro de ese turismo, dentro de tanto turismo que iban a buscar allí vanaglorias humanas, iban siervos de Dios también de diferentes países, que no iban a buscar el placer de la linda isla de Cuba o los placeres mundanales, sino que iban infiltrados como turistas para tratar de ayudar a la iglesia cubana, ayudar a las iglesias ya existentes y por supuesto tratar de llevar a Cuba la liberalidad de traer nuevos movimientos evangélicos a Cuba que hicieran crecer la fe de ese pueblo que ahora estaba desesperado por una situación económica difícil, angustiado por ver que la vanagloria del sistema iba descendiendo, porque el sistema se había quedado sin economía, sin popularidad, y ese pueblo que estaba ahora ahí desesperado necesitaba pues las facilidades de poder buscar a Dios. Y muchos misioneros norteamericanos y muchos misioneros puertorriqueños y muchos misioneros de Sudamérica, de Centroamérica, de Europa, volvieron a invadir a Cuba con el turismo y comienzan a nacer entonces los nuevos ministerios como una tercera etapa de la iglesia en Cuba. Una etapa ahora que la persecución tenía que ser menos obligatoriamente, porque el Estado se agrupaba en sus esfuerzos en resolver los problemas sociales, tanto que habían, y económicos, y como que se olvidaron un poquito de la iglesia, y la iglesia que estaba siendo alimentada por las oraciones de tantos fieles en el mundo, más por la aparición ahora de diferentes misioneros, pastores, líderes, levitas que habían aparecido infiltrados al país para cantar, para adorar al Señor. Eso trajo entonces un aumento de la fe cristiana en Cuba, trajo una velocidad del crecimiento de las iglesias. Y por supuesto todos aquellos que conocíamos las dos etapas anteriores y que habíamos sufrido tanto bajo el anhelo de crecer en las iglesias en el país y no podíamos por la falta de recursos, por las limitaciones que había. Por ejemplo, no se podían construir templos desde el año 1959, era prohibido construir un templo en Cuba. Legalmente no se podían establecer nuevos concilios en el país desde el año 1959. Sin embargo, nosotros anhelábamos que eso surgiera para darle facilidad a la iglesia de crecer. Dios lo hizo así y apareció Dios milagrosamente con esta estrategia en esa tercera etapa de la iglesia, cuando comienzan a nacer entonces nuevos movimientos y los movimientos ya existentes, bautistas, metodistas, adventistas, pentecostales de diferentes denominaciones, aprovechando esa linda oportunidad y ese apoyo inicial que comenzaba a caer de diferentes lugares, pues crecimos. Tenemos estadísticas oficiales que se denotan en el país que las iglesias llegaron a crecer 10 veces más de los años 1990 a los años 2000 que lo que habían crecido de los años 1960 a los años 1990. Es decir, en 10 años de facilidades se comenzó a crecer 10 veces más que lo que había en 30 años anteriores. La gloria sea para Dios. Bueno, ahí nació el Concilio Latinoamericano. Ahí nace el Concilio Latinoamericano, cuando los directivos de nuestra obra, invitados por pastores cubanos que no eran del concilio, porque no existía concilio en Cuba, llegaron a nuestra patria. Puedo recordar testimonios de hermanos de los que fueron, como hermano Santo L. Rivera y otros, que por muchos años estuvieron orando aquí para llegar a Cuba, pero se hacía imposible por las limitaciones que habían de las leyes contra los americanos. Y allí nació el concilio entonces. Ese deseo de llegar a Cuba aparecía y los hermanos pues inteligentemente seleccionaron un varón llamado Ezequiel Barrientos, que fue en aquel momento quien comenzó la obra del concilio en Cuba. Una primera célula de oración en una casa que se convirtió después en la primera casa culto del país, del Concilio Latinoamericano en Cuba, en la capital, en La Habana. Por supuesto, después la seriedad de nuestros hermanos en seguir esforzándose, en seguir cayendo, en seguir mandando hermanos por diferentes partes, por República Dominicana, por México, mandaban delegaciones de nuestro concilio con el fin de fortalecer ese crecimiento. Y bueno, allí nos conocimos. Recuerdo que en un segundo viaje me hicieron a mí un coordinador del concilio para encontrar lugares donde no se había predicado nunca la palabra, o donde en ese alto crecimiento que hubo de esos 10 años hubieran congregaciones que hubieran sido abandonadas, pero que fueran de sana doctrina. Y ahí comenzamos a trabajar como un coordinador del Concilio Latinoamericano en nuestro país, en un momento lindo, un momento fácil para predicar, que aunque las cosas
no eran tan fáciles porque todavía existía la persecución, y más para los grupos o movimientos que no estaban afiliados al sistema jurídico del país, hacía un poco difícil. Pero ahí nacimos. Nuestro hermano Ezequiel Barriento partió con el Señor y entonces nos tocó tomar la presidencia de la obra como secretario de misiones o representante misionero del Concilio Latinoamericano en Cuba. Es decir, el Concilio Latinoamericano es una obra que nace en Cuba en el año 2000, se afirma. Nació en el año 1997 con las primeras visitas de los hermanos ejecutivos que iban tratando de formalizar la obra, y ya en los años 2000 teníamos las primeras casas culto, las primeras misiones formalizadas bajo nuestra tutela, bajo nuestro orden de trabajo, bajo nuestra inteligencia, para poder funcionar como concilio no afiliado al gobierno. Tuvimos que pasar muchas dificultades, las primeras casas culto fueron tumbadas, erradicadas, pero de cada casa culto que eliminaban, pues entonces aparecían 6 o 7, y fueron las estrategias de persecución que nos ayudaron a nosotros a seguir creciendo en la viña del Señor. Los amigos, ¿verdad? En el año 2000 tuve el privilegio de ir a Cuba y no se podía predicar a menos que uno no sacara una visa misionera. En ese tiempo, de ir allí, yo no podía predicar el evangelio a menos que no tuviera una visa. De hecho, me parece que el presidente de nuestro concilio lo sacaron. Es así. Se necesitaba, aún todavía se necesita, lo que ahora hay más facilidades, producto del propio crecimiento de la iglesia hoy en día, que la iglesia se ha hecho imparable. Pero en los años que ustedes fueron, pues había que solicitar 3 meses antes al gobierno cubano, a la Oficina de Asuntos Religiosos del Consejo de Estado en Cuba, que representa a la iglesia, un permiso de visa religiosa para poder predicar. Ustedes podían ir como turistas. El gobierno cubano no le impedía que ustedes entraran, pero no podían predicar. No podían predicar. Se necesitaba una visa religiosa, pero para dar esa visa religiosa se hacía un estudio muy profundo de quién era la persona. Si esa persona tenía alguna característica burguesa o alguna afiliación con algún movimiento que estuviera en contra del socialismo, del comunismo, eso era prohibido dar esa visa. O si la persona tenía mucha influencia de liderazgo, alguna obra muy grande aquí, que ellos conocieran que esa obra había avanzado hacia otros países, tampoco daban la visa, por un problema de seguridad para el país, para que la iglesia no pudiera seguir creciendo. Ese hermano José, cuando ustedes fueron, participaron con nosotros en cultos, en aquellas primeras casas cultos, siendo turistas, estaban corriendo un riesgo tremendo de que estuvieran guardados en Cuba por un tiempo, porque era prohibido hacerlo. Pero lo que pasa es la palabra que decía ahorita, es que se hace difícil vencer la obra del Señor. Dios usa todas las estrategias, por supuesto, nosotros también éramos muy cuidadosos en eso. Cambiábamos el horario del culto, cambiábamos el lugar del anuncio, lo anunciábamos para un lugar y entonces ya cuando ustedes estaban lo estábamos dando en otro lugar, y hacíamos diferentes variantes para que no fueran sorprendidos, pero era bien difícil en los años que ustedes fueron. Hoy en día se necesita la visa, pero hoy en día también cualquier turista puede llegar y comunicarse con el pueblo y hablar con el pueblo y hablar de la palabra del Señor y regalar un tratado, regalar una Biblia allí dentro de la ciudad, aún sin tener la visa religiosa, aunque para grandes eventos se necesita tener la visa religiosa. Sí, pero las facilidades son muy variadas ahora. Entonces, desde el año 2000 que usted tomó la rienda del concilio, ¿cuál ha sido el crecimiento de la obra en Cuba? Bueno, estamos fomentando palabras anteriores de que la obra nace de cero, sin ningún pastor, sin ninguna iglesia, sin ningún obrero, sin ningún seminario, sin ningún recurso. ¿Usted no era pastor para ese tiempo tampoco? No. Yo soy ingeniero, trabajaba en una empresa agropecuaria con el sistema cubano. Mi esposa tampoco era obrera, ella es una tecnóloga en finanzas. No ejercíamos labores evangélicas, éramos hijos de pastores, pero más bien de la Asamblea de Dios. Cuando llegue el concilio y nos hacen el llamado, pues entonces nosotros abandonamos nuestro trabajo secular, nuestra carrera, para servir al Señor a tiempo completo. Y entonces comenzamos ese trabajo como coordinador, y después, al tomar las riendas de la obra en el año 2002, nos desvinculamos de todo lo que fuera a molestar nuestro trabajo misionero, porque ya no solamente queríamos quedarnos en la capital, queríamos corrernos hacia el oriente del país, hacia las zonas donde nunca se había predicado la palabra. Entonces, pues, pero
no teníamos iglesia. Es decir, había que comenzar a hacer un trabajo comenzando de cero en una célula de oración que existía en La Habana, en la casa del pastor Ezequiel, que se convirtió después en una casa culto, y desde ahí entonces pues nos movíamos. ¿Qué hicimos? ¿Qué hicimos para comenzar a fomentar? Bueno, de esos mismos hermanos que estaban convertidos ya en la iglesia, comenzamos a preparar obreros y comenzamos a darle tareas a esos mismos hermanos. Por supuesto, había una disposición muy grande. La gente estaba convencida de que Dios estaba haciendo un milagro muy grande en el país de Cuba. Y había una convicción grande de los hermanos, principalmente de la gente joven. Por cierto, nuestro concilio hoy estamos trabajando casi con 300 obreros y hay un promedio de edad de 36 años de vida. Es decir, la gente joven acudió al llamado muy rápido. Y yo recuerdo que la primera tarea que hicimos fue tratar de preparar obreros con un curso laico de las Asambleas de Dios. Muchos de los alumnos que vinieron a matricularse a aquel curso laico de la Asamblea de Dios, que se daba por un año, apenas sabían leer y escribir. Tuvimos que, antes de hacer el curso, buscar una profesora de español, matemáticas, geografía, para ir formando esos alumnos que tenían deseo de trabajar en la obra del Señor, que tal vez podían saber dar una palabra a alguien del mensaje de salvación, pero no tenían todo el conocimiento de doctrina, ni secularmente prácticamente sabían nada. Pero así empezamos. Esa fue la primera tarea para el crecimiento que hicimos. Nos dimos cuenta, Dios abrió nuestro entendimiento para darnos cuenta que la única manera que había de hacer crecer la obra en el país es que los obreros que fuéramos mandados al lugar debían de tener cierta preparación para poder ejercer un trabajo con seguridad. Eso es completamente cierto. Y así nos formamos, con un curso laico de la Asamblea de Dios. Lo logramos cursar todos. Yo estaba dentro de ellos. Yo venía de una preparación teológica diferente porque habría sido formado en casa de padre cristiano, en buenas iglesias de la Asamblea de Dios, pero yo tampoco tenía un título teológico que me avalara para poder ejercer. Allí nos formamos. Después recuerdo que un pastor bautista, presidente del Seminario Bautista de Santiago de Cuba, nos preparó un curso más de otro año, un poquito más fuerte, con 12 asignaturas para poder lograr tener resultados. Todos lo cursamos. Y comenzaron a aparecer entonces ese deseo de matricularse en el curso teológico. La mayoría de los jóvenes de nuestras iglesias comenzaron a prepararse, y a medida que empezó entonces el concilio a fomentar iglesias y por asunto de no estar legalizado nos tumbaban esas casas cultos, las destruía el gobierno. Entonces, de cada casa culto que destruía, pues los hermanos se brindaban. Yo doy mi casa para dar culto, yo doy la mía. Y ellos mismos eran los pastores, los misioneros del lugar. Ya tenían una semi preparación. Había llegado de nuevo una nueva persecución por no estar legal en el país, y entonces ahora ellos mismos daban sus casas, a ellos mismos le asignábamos la tarea. Y recuerdo de pueblos que por tumbar una casa culto después nacieron 13 de la misma iglesia. Hoy tenemos 7 iglesias formalizadas con esos obreros que se formaron así de cero. Es decir, desde que tomamos la rienda de nuestro concilio, las primeras tareas para crecer, lo que hicimos fue tratar de preparar obreros. Nunca hemos abandonado esa estrategia. Dios nos ha ayudado, si fuéramos a hablar de crecimiento, a decir hoy aquí a la audiencia que el Concilio Norteamericano tiene iglesia en 16 provincias de 17 que tiene el país. Es decir, estamos de occidente a oriente con iglesias bien formadas y con estrategias de trabajo, de preparación de obreros y estrategias evangelísticas de una dinámica muy especial. Estuvo en el éxito de preparar obreros. Ese es el crecimiento. Quiero aclarar algo a la audiencia, ¿verdad? Que cuando el hermano dice iglesias bien formadas, no vayan a pensar que son los templos que hay aquí. No. Se está hablando del cuerpo de Cristo, de los hermanos que están bien formados, pero usted verá en la pantalla, detrás de nosotros, que se están pasando vistas de Cuba y de las iglesias y de dónde se reúnen. Y no hay la facilidad, aun cuando yo fui en el año 2000, no había la facilidad que hay hoy en día. Hoy es más fácil aquí para nosotros, todavía en Cuba la situación es precaria, la necesidad es grande. Y quiero decirle también que nunca hemos pedido nada para la iglesia Héroes de la Fe. Pero si alguna persona desea cooperar con Cuba y se comunica con nosotros, nosotros haremos llegar cualquier ayuda al hermano Ezequías en Cuba, para ayudar a la iglesia de Cuba. Usted verá en
los videos que se están poniendo detrás de nosotros, la situación de Cuba. Y esto no es un asunto de que se está presentando esto para beneficio y lucro propio. Esta es la verdadera realidad. Ahí es donde están los hermanos adorando al Señor, ahí es donde viven. La situación es un poquito fuerte. Nos estaban diciendo los hermanos Rodríguez, y hace unos días también tuvimos a otros hermanos, los hermanos Manso, que están cerca de Cienfuegos. La misma historia. Lo que el pueblo, lo que el gobierno les provee, la necesidad que hay, y todo es lo mismo. Y si usted quiere, también puede llegarse a Cuba. Amén. Lo recibimos. Seguro que sí. Las limitaciones, hermano José y audiencia que nos escucha, se mantienen. Todavía en Cuba hoy no se pueden abrir nuevos concilios. Todavía hoy no se pueden construir nuevos templos. Es decir, si usted quiere tener el dinero para construir un nuevo templo, el gobierno no lo permite. Si usted quiere afiliar su concilio al Ministerio de Justicia en nuestro país, el gobierno no lo acepta. Lo que pasa es que los concilios que se afiliaron en 1960, cuando se hizo el orden de sacar los extranjeros y se permitió por constitución establecer los concilios, se afiliaron 52 concilios al Ministerio de Justicia. Pero lo que sucede hoy es que hay más de 400 concilios que no están afiliados, que nacieron en esos años 90, más de 400 concilios que se organizaron. Y entonces eso no pueden reprimirnos, tienen que dejarnos seguir creciendo, aunque no tenemos afiliación al gobierno. ¿Qué hicimos nosotros como concilio latinoamericano? Dios nos abrió una puerta preciosa, porque cuando el gobierno cubano se dio cuenta de lo que estaba pasando con la iglesia, ellos orientaron a los movimientos que estaban organizados: recojan esos grupos que se están levantando, afílienlo, ayúdenlo. Pero nadie ayudaba por temor. Pero a nosotros como concilio latinoamericano Dios nos abrió una puerta, porque la obra es de Dios, hermano. Amén. Nosotros somos instrumentos nada más de Dios. Dios es el que se encarga de hacerla nacer, de organizarla, de hacerla crecer, de la finanza, de todo. Nosotros hemos visto la gloria de Dios fundamentarse porque es de Él la obra. Cuando Él abre una puerta, nadie la puede cerrar. Entonces nosotros encontramos una denominación en Cuba que estaba legalizada ante el Ministerio de Justicia, que solamente tenía dos iglesias, y nos dieron una sombrilla dentro de ellos, y llevamos ya más de 12 años afiliados con la Iglesia Congregacional Pentecostal en Cuba. Somos nosotros mismos, yo soy el vicepresidente de esa obra en Cuba, mi esposa es la tesorera de esa iglesia en Cuba, 2 hermanos de nuestro comité ejecutivo son vocales de esa denominación. Es decir, estrechamos, cruzamos los brazos, que es lo lindo del crecimiento de la iglesia en Cuba, la unidad conciliar que hay. Cruzamos los brazos de amistad, de hermandad. Entendieron ellos que debían de ayudarnos. Se dieron cuenta que éramos una obra conservadora de la sana doctrina. Bendito. Sin tener nada que darle. Se ofrecieron porque Dios nos abrió esa puerta con ellos. Y eso entonces nos dio un valor fuerte para entonces, bajo esa denominación, poder crecer y crecer y crecer sin que nadie pueda parar ese crecimiento. Pero las condiciones, ya ustedes las verán. No podemos tener templo como hay aquí. Pero el templo es una mata, el templo es una cueva, el templo es una casa culto. El templo es que ahora se pueden comprar casas y nosotros las compramos y le quitamos las paredes interiores, y entonces el pastor se va a vivir aparte atrás de la casa, haciendo todo sacrificio, y se meten la gente en esas casas culto. Esas casas culto no pueden tener por ley más de 24 personas dentro. Nosotros metemos 60, 70, 80, 100. Alabado sea el nombre del Señor. Las limitaciones existen. Pero también el sistema se ha dado cuenta que la iglesia tiene que seguir creciendo, no pueden atropellarnos. Y entonces nosotros nos lanzamos a ese campo de batalla de esa manera. Y seguimos creciendo. La iglesia primitiva no se formó en grandes templos. Se formó en las casas, cultos. Y así crecieron. Y entre más los perseguían, más crecían. Y ese es el mismo caso de Cuba. No tenemos las comodidades. Por eso es bueno que todo cooperador que quiera. La iglesia está en un embrión. Estamos como naciendo. Estamos en la primera etapa, que nosotros sabemos que en un futuro lejano pues va a suceder una bendición diferente. Todos aquellos que quieran cooperar con la obra en Cuba, yendo a vernos, yendo a invertir, mandando ofrenda, va a ser de una bendición muy grande, porque esa sociedad está desesperada. Yo daba datos anoche aquí en la iglesia, mientras compartía con mis hermanos héroes de la fe, que Cuba tiene 11 millones y cuarto de habitantes. Hay más de 10 millones que no conocen nada de Cristo, que se formaron en un sistema ateísta, fundamentado desde la niñez hasta ahora, y generaciones enteras que se perdieron. Y hay 10 millones y medio de cubanos que no conocen nada de Dios, pero están desesperados buscando a Dios ahora. Si la iglesia toma posición, si la iglesia toma recursos
y se pone en manos de hombres serios que sepan organizar y evaluar eso, yo estoy calculando como cubano que en 5 años más adelante, más de la mitad de la población cubana va a ser cristiana. Va a ser cristiano. Amén. Yo me sonreía porque mientras usted hablaba me viene a la mente la historia del libro de los Hechos, la persecución que sufrió la iglesia. Y mientras más la iglesia fue perseguida, más creció. Lo que eso produjo fue un crecimiento amplio en la iglesia, tanto en Israel como en aquellos pueblos lejanos. Así fue. Así fue. Lo otro que nos ha ayudado a hacer crecimiento, es decir, preparación de obreros, convicción de esos obreros de dejar lo que tienen para ir a servir al Señor, organización de saber llevar una dinámica misionera evangelística que haga caminar la iglesia, por supuesto la afiliación a un concilio que esté legal, y lo otro, que nosotros no gastamos lo que se nos da, nosotros invertimos lo que se nos da, que son dos cosas diferentes. Si usted recibe una ofrenda y usted gasta esa ofrenda donde hay tantas necesidades, usted no está haciendo nada, está resolviendo el problema del día o de la semana o del mes. Pero si usted invierte la ofrenda que se le da, si usted la invierte en un proyecto misionero y usted hace crecer esa ofrenda puede marcar la vida de usted como pastor, puede marcar la vida de la iglesia. Y esos son los entendimientos que Dios nos ha hecho llevar a cabo en Cuba. Dios abrió nuestras capacidades. Yo siempre digo a muchos hermanos que me preguntan cómo es que se las arreglan. Y yo les digo, vete a la palabra para que te des cuenta que todos los hombres que Dios llamó, antes de llamarlo, los estuvo preparando más tiempo que el que ejercieron. Y eso pasó con nosotros. Yo tenía un llamado a servir al Señor desde 5 años profetizado, recordado por mis padres en toda esa etapa de la juventud. Mientras recuerda que tú eres un escogido de Dios, yo no veía llegar aquello. Cursamos nuestros cursos en las universidades cubanas, nos graduamos, trabajé 14 años como ingeniero en una empresa cañera en Cuba. Todos los días alzaba más mi rango de director, de directivo, mis comodidades. No veía cuándo llegaría aquel llamado que Dios me había hecho. Pero todo era una etapa de preparación. Porque ahora esa etapa de preparación profesional la utilizamos junto a la visión, a la unción de Dios. Y entonces lo que tenemos en nuestras manos lo invertimos y lo hacemos crecer. ¿Cómo? ¿Cómo lo hacemos crecer? Que el hermano José Rivera me dio a mí una ofrenda de $20 para comprar una cerdita en Cuba. Y yo llevé esa ofrenda a Cuba y se la di a un hijo de un pastor, y el hijo del pastor no mató la cerdita, le está dando comida, y esa cerdita va a parir, y esa de cada parto va a dejar una hembra, y ese niño ahorita tiene un nivel de vida por una ofrenda de $20. Que en aquel momento lo hubiera gastado en un par de zapatos que necesitaba, pero él lo invirtió y está haciendo ya. Eso es un proyecto que lo estamos haciendo en diferentes lugares del país. ¿Cómo lo hacemos? Compramos tierra, compramos fincas, la ponemos a producir, traemos hermanos de la iglesia que no tienen trabajo, lo ponemos a producir alimentos, y entonces no hace más falta más ofrenda. Solamente hizo falta la ofrenda que compramos la finca. Ahora esas fincas están produciendo alimentos para los hermanos, para la sociedad que nos rodea, porque también parte del crecimiento es el trabajo social que hacemos. No solamente en llevar la palabra, sino en vincular la iglesia a esa sociedad necesitada que está allí. Exacto. Para que ellos vean el amor de la iglesia y esa contaminación de amor, vamos a llamarlo así. Ese amor que llama, que contamina, que trae la gente, hace que la gente llegue tal vez buscando un recurso económico y se encuentran con Cristo y con un buen mensaje de la palabra. Eso también es una maquinaria de crecimiento. Así que estamos ejerciendo la etapa más linda de la iglesia en Cuba. Cuando hay necesidades económicas, el país está en una crisis social, política, económica, pero hay un pueblo que está desesperado buscando a Dios. Pero hay un ejército de obreros también, como nosotros, que estamos dispuestos a quedarnos allí. La historia de nuestra vida termina allí por tratar de ganar almas para Cristo. Me dijo que estaban en cuántas provincias de Cuba. En 16 provincias. En 16 provincias y hay 17 provincias. Solamente nos falta abrir iglesias en la provincia de Guantánamo, la última provincia oriental. Porque como somos un concilio naciente, sembrador de iglesias, no abrimos en la otra provincia hasta que ya nos tenemos bien fomentado en esta. Sí. Es decir, que la obra nazca y esa iglesia vuelva a parir otra iglesia y tengamos 3, 4. Hay provincias que tenemos 20 iglesias, otras 3, 4, 5, 6, de acuerdo al número de iglesias que se puedan fomentar. Entonces, cuando ya tenemos el obrero para enviarlo a otra provincia, invadimos. En menos de 16 años hemos llegado a lograr a 16 provincias para la gloria del Señor. Y la que nos falta por llegar, estamos listos, preparados
preparados. ¿Cuántas iglesias hay en esas iglesias establecidas? En este momento tenemos 62 iglesias. 62 iglesias. Y nos quedan 2 meses del año, noviembre y diciembre. Hay un proyecto de la obra que se hizo desde comienzo de año en entregar, antes que cierre diciembre, entregar 10 iglesias más. Llegaríamos a 72. 72. Pero tenemos 40 misiones, esperando recursos para convertirlo en iglesia. Es decir, campos misioneros que están abiertos con 30, con 40 personas que se reúnen 2 veces en la semana o 3 veces en la semana, y el domingo vienen a la iglesia sede, de donde salieron los misioneros que la atienden, y que solamente lo que nos falta en esa misión para convertirlo en iglesia es comprar una casa para que esos misioneros que atienden vivan allí, y entonces se queden como pastores si están graduados del seminario, se queden allí. Nosotros creemos que para el año que viene, en el transcurso del año 2017, esas 40 misiones las vamos a convertir en iglesia también del Concilio Latinoamericano, en el nombre del Señor. Ok, pregunta. Yo soy muy preguntón. Esas 62 iglesias tienen propiedad. Sí, esas 62 iglesias todas tienen propiedad. ¿Qué propiedad? A veces la casa del pastor. Porque cuando llegamos a ese lugar a predicar la palabra, el misionero que se brindó, su casa era su propiedad. Y él la donó para el Concilio Latinoamericano. Le dijo, yo soy pastor del Concilio Latinoamericano, esto es de la obra del Señor, y el concilio, nuestro comité ejecutivo es quien decide aquí qué vamos a hacer. Esa es parte de esa propiedad. Hay otras propiedades que hemos comprado nosotros. Ahí es donde quiero llegar. Que hemos comprado nosotros, que llevamos el misionero en una propiedad que la obra compró. Y entonces es propiedad de la obra. De esas propiedades, así como ¿cuántas hay? No, las 62 iglesias son propiedades. Hay 50 propiedades que son propiedades del Concilio Latinoamericano. 12 propiedades en este momento que son casas que son propiedad de los pastores. Pero bajo esa condición de que la han entregado para servir. Sí, comprendo. Pero estas otras 50, el concilio invirtió en ellas y puso un pastor ahí. No es que el concilio invirtió en ella. Por las dificultades que ha existido de la inmigración, es decir, del turismo en Cuba legalmente de los americanos, el concilio ha invertido poco. Lo hemos hecho con el concilio y con otros concilios, Que le están con otros misioneros desde Brasil. Sí, pero eso es lo que quiero decir. Ha sido una obra que se ha hecho, no que los pastores tenían esa propiedad y la pusieron todo. No, todo ha sido un trabajo misionero realizado. Aún los pastores que tienen sus propiedades, son lugares que no habían iglesias. Que ese pastor dijo, yo me quedo aquí, vamos a reunir los hermanos que se dividieron de la destrucción de la casa culto, y yo vamos a dar casa culto aquí en mi casa, y comenzaron a ganar almas en su barrio. Son iglesias totalmente fundamentadas por el movimiento misionero del concilio. ¿Cómo no? O sea, hermanos y amigos, lo que yo quiero al hacerle estas preguntas al hermano Ezequías Rodríguez delante de ustedes, porque yo conozco un poco de la situación en Cuba, es para que vean que las ofrendas, lo que se envía a Cuba, lo que nosotros enviamos a Cuba, no es para lujos. Usted verá en los videos que se pasaron, el hermano viaja en un Cadillac nuevecito del 1952 con un motor diésel adaptado al Cadillac de un auto checoslovaco. Así es. Porque la gasolina es muy alta el precio, el diésel pues es más fuerte, el motor y dura más. Pues esa es la situación en Cuba. Si usted desea cooperar con la obra en Cuba, se puede comunicar con nosotros, Iglesia de Dios Pentecostal Héroes de la Fe, en el 40 de la James Street en Aldeboro, Massachusetts, o usted puede iglesiahdlf.org, y abajo, si usted busca hasta abajo, va a ver que aceptamos ofrendas por internet, por PayPal, cualquier tarjeta que usted desee, y lo único que usted tiene que especificar es que es para Cuba, y ese dinero se le enviará a la cuenta que tiene nuestro hermano Ezequías Rodríguez en Miami, y de ahí pasa a Cuba para el trabajo. Amén. Hermano Ezequías, muchas gracias por haber estado con nosotros. Un privilegio tenerle aquí. Siempre
las puertas de la iglesia estarán abiertas, las puertas de mi casa, usted sabe que están abiertas para ustedes. Y aquellos amigos y hermanos que nos han visto, muchas gracias por dejarnos entrar en sus hogares. Dios les bendiga.